Museo Casa Domus, el director de la excavación entregará una moneda de oro visigoda a una joven estudiante para su catalogación. Pero ella, junto a su compañero de investigación, irán más allá de una simple clasificación y a través del dorado metal se dispondrán ese verano a ser arqueólogos, viajeros, visionarios y algo más a la vez que excavan en el foro de la URBS. Cántabro Jesús Rodríguez Leal. Para presentarles al autor, que le tengo aquí conmigo, leo del propio libro que Jesús Francisco Rodríguez Leal, nacido en Santander en 1966. Esta es la reseña biográfica que aparece en la solapa del libro. Creo que es más que suficiente para conocer al autor y motivar al lector a que empiece esta novela. El audiovisual que acabamos de ver y que está colgado en su blog, resume también muy bien el libro. Pero yo, que acabo de leerle y que conozco a Jesús, no me resisto a ampliar un poco esta presentación con mi lenguaje menos técnico y más coloquial, con el que solo pretendo picar un poco, sobre todo en aquellos que más os conozco, para que leáis el libro. Esa es mi voluntad o mi intención. El planteamiento de la novela es muy original, o curioso, o, yo me atrevería a decir, como decíamos el otro día, Jesús, ingenioso, porque la historia se desarrolla en la época actual. Una pareja, Carmen y Javi, que hace excavaciones en Julióbriga, pero la imaginación de la chica, o sus visiones, como lo denomina Jesús, nos trasladan a otras épocas, a la España visigoda, a la formación del Ducado de Cantabria. Aparecen ante nosotros personajes históricos y otros de ficción, así reyes godos como Leovigildo. De hecho, la moneda pone Leovigildus Rex, no pone Fabila Rex, pero tiene su explicación en el libro, ¿verdad? Hervigio, Egica o Don Roderico, le llama él la novela, luego que nos lo cuente. Los duques de Cantabria, Fabila y Pedro, y Pelagio, el don Pelayo de Covadonga, que ya adivinamos un nuevo libro, sí, que nos lo cuente también él. Yo el otro día lo contaba, San Braulio de Zaragoza, que hice hincapié en el siglo VIII, lo digo porque San Millán de la Cogolla vivió en el siglo VI, pero en el siglo VIII, unos 130 años o por ahí después de la muerte de San Millán, el Emiliano de la novela, San Braulio escribe una biografía de San Millán y es histórico ese libro, y habla de que el monje Millán estuvo en Cantabria predicando a los cántabros. Además dice que cuando tenía ya como 70 años y que estuvo como 30 años aquí, es decir, que se adivina que vivió muchos, predicó a los cántabros, porque los cántabros no eran cristianos, gran parte de ellos, y les amenazó con que o se convertían o vendrían los godos y les conquistarían Cantabria, Amaya. En el libro se recoge muy bien, porque además los cántabros no se convirtieron y Leovigildo les conquistó Amaya, claro. También tenemos en la novela, pues eso, lo que decía de San Braulio, y el monje Emiliano aparece entonces en Valderredible, hace una exposición muy amplia de Valderredible. También aparecen Narik, Tarik y Muza, que conquistan Amaya, la peña Moya, que nos decía el audiovisual antes, y también aparecen otros personajes actuales, Manolín, que le tenemos por aquí, Óscar, Virginia, también aparecen. O sea, hay una mezcla de personajes históricos y otros actuales. La pareja se aloja en una casa rural de Retortillo, pero los fines de semana se va a dar una vuelta por la comarca, o por Cantabria, o incluso por España, diría yo. Así aparece en la novela Reynosa. Se lee muy bien porque dan paseos por Reynosa.
Aparece también el Alto Campoo y el Pico Tres Mares, Valderredible, con un recorrido muy amplio por todo Valderredible. Luego hay uno de los fines de semana que se van de Aradillos hasta Pesquera por la calzada romana, que yo tengo ganas de hacerlo, ya lo he hablado con Manolín y lo vamos a hacer, ¿verdad? Santander, incluso Cádiz, hay una descripción por Cádiz increíble, yo me he quedado muy sorprendido. Y en la imaginación de la chica, en la imaginación de Carmen, vemos pues también la Peña Maya y su toma por parte de los visigodos y posteriormente de los árabes. Vemos Liébana y Santo Toribio, un paseo por los picos de Europa y hasta Covadonga, Toledo, Córdoba y hasta la batalla de Guadalete. ¿Sí? En definitiva, y desde mi humilde punto de vista, y que me corrija el autor si no es así, yo creo que se trata de una novela histórica, sí, pero también contiene algo de libro de viajes, y que además nos narra muy bien los viajes. Los protagonistas están en Julióbriga en el siglo XXI, pero bien en la realidad, bien en la imaginación de Carmen, se trasladan a otros lugares de la geografía de Cantabria y de España, y a otras épocas históricas, fundamentalmente de los siglos VI a VIII, en la época del Ducado de Cantabria. Bien, y como tenemos aquí el autor, ¿quién mejor que él para que nos presente su libro? Y yo solamente digo que luego al final, y si queréis, podemos hacer un poco de coloquio, preguntamos lo que queramos, porque le tenemos a nuestra disposición, ¿verdad, Jesús? Pues cuando quieras. Muchas gracias a todos por estar aquí, por sacrificar un rato de la tarde del viernes, que yo sé que siempre cuesta, pero desde luego para mí es de agradecer que os habéis acercado y que podamos compartir cosas de campo y de mis novelas también. Primero dar las gracias al Ayuntamiento de Reynosa, porque bueno, desde que le planteamos la idea, pues lo ha acogido con verdadero cariño, diría yo, más que colaboración, y bueno, pues dar las gracias a Emiliano, que además se ha leído la novela, tiene doble mérito, y también a Andrés, el concejal de Cultura que está con nosotros. Por supuesto a Emiliano y a Virgi, que han hecho posible esta presentación, han sido mi contacto en el ayuntamiento para hacerlo, pero evidentemente pues tenía sentido hacerlo así, ¿no? Y también daros las gracias pues a campurrianos, bayucos, todos los que os habéis acercado por aquí, porque bueno, como os digo, hay una vinculación de la novela con estos valles, ¿no? Desde luego, después del audiovisual y la presentación de Emiliano, yo creo que ya queda poco por decir, porque si digo más, a lo mejor no os leí la novela. Entonces, solo voy a dar unos pequeños apuntes, pues porque soy el autor y algo tengo que decir, evidentemente, ¿no? En primer lugar, mi ilusión por presentarlo en Campo. El motivo de mis libros es divulgar pues, las cuestiones de Cantabria, bien sea su historia, bien sea su naturaleza, su etnografía. Yo, pues como muchos cántabros, soy un enamorado de mi tierra, y la forma que he tenido de expresarlo y de compartirlo con los demás, además de haciendo mis rutas por ahí y disfrutándola, pues ha sido a través de esta afición que es escribir. Es mi forma de compartirlo con los demás, y bueno, pues empecé a hacerlo poco a poco y bueno, con el apoyo también de la editorial Tantín y de bueno, pues amigos, familia y demás que siempre te ayudan cuando empiezas un proyecto de este tipo, pues ha salido adelante, ¿no? Y bueno, pues mi interés, como os digo, de presentarlo aquí es porque en la novela aparece Campo, aparece Valderredible y bueno, aparece tanto históricamente como los personajes actuales están en Julióbriga y están en un yacimiento arqueológico. Son dos estudiantes universitarios, como ha comentado Emiliano, y ahí van a conocer en profundidad el yacimiento. Para documentarle tuve la colaboración de Juan Manuel Iglesias, que a lo mejor le conocéis seguramente, catedrático de la Universidad de Cantabria. Pues bueno, que a través de charlas con él, de una visita exhaustiva al yacimiento y documentación que me proporcionó, pues describo en la novela bastante el yacimiento. Yo creo que es un lugar muy especial, es un lugar que tiene, aparte de su historia, yo creo que tiene algo de magia, ¿no? Por todo lo que pasaron por allí. Estaban los antiguos cántabros, después llegaron los romanos e instituyeron la ciudad, se han descubierto también restos visigodos, una necrópolis visigoda también, y bueno, ahí tenemos la ermita románica, quiere decir que también los cristianos se instauraron allí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo utilizo un poquito para iniciar la novela, para situar a los personajes y para hacer un poquito de nexo de unión con mis anteriores novelas. Mis anteriores novelas hacen referencia a las guerras cántabras y lo que he querido ir haciendo, pues un recorrido también por la historia de Cantabria. No me quería quedar solo en las guerras y el siguiente paso era pues la época del Ducado de Cantabria, que es en la que está ambientada la novela. Entonces utilizo Julióbriga como ese periodo de romanización, de pacificación romana, que son 5 siglos, que no entro en profundidad en ellos, pero que a través de Julióbriga
lo uno con ya la llegada de los godos y el ducado de Cantabria. De hecho, esa pacificación romana tiene mucho que ver con el nombre del valle, porque por lo menos una de las interpretaciones que se hacen es que Campó viene de Cam Pau, que es campo de paz, ¿no? En la versión, digamos, romana o latina. Como os digo, Julebrega se convierte en un lugar mágico desde que los protagonistas pues recorren ciertos lugares de Cantabria, y efectivamente pues no puedo evitar hacer también una referencia al Pico Tres Mares, que dentro de los lugares también que tienen algo especial, pues está claro que es un pico único en España, yo diría casi en el mundo, ¿no? Por su peculiaridad, ¿no? Y también profundiza en la calzada romana. Yo creo que la calzada que parte de Herrera de Pisuerga y que llega hasta Suances, a Portus Blendion, pues tenemos una serie de vestigios y pasa por unos entornos naturales preciosos, y bueno, pues en su día la recorrí por partes, y hay un libro de Fernando Obregón que la describe muy bien, y bueno, pues curiosamente en Aradillos hay un tramo de calzada excavado en la roca que es muy espectacular, que es el que creo que Emiliano quiere conocer y que merece la pena, ¿no? Se describe también todo el tema de la calzada como una de las cosas que nos dejaron los romanos, ¿no? Sus vías, sus avanzadas vías, ¿no? También hay alguna acuarela que hace referencia a la calzada, parece que tengo en el PowerPoint, sí, un poquito el recorrido que hacía y cómo efectivamente pasaba por Julióbiga y seguía después hasta Suances, ¿no? Bueno, no quisiera extenderme mucho, como os digo, mis anteriores obras eran sobre las guerras cántabras, y hice una interpretación, un mapa de la antigua Cantabria. Ahí lo tenéis también en los libros. Sí que en el libro tengo un glosario al final, porque algunos de los nombres son interpretaciones de nombres antiguos con los que pretendo un poquito pues ayudar al lector a que se sitúe en una época histórica, ¿no? Y de esa manera, pues con esa interpretación de los nombres, pues consigo salirme de los nombres habituales, que siempre ayuda para que no parezca un libro de historia, aunque tenga un contenido histórico, ¿no? Por eso he utilizado un glosario donde explico los términos, incluso me extiendo un poco. Hay también una cuestión curiosa en la novela, que es esta ilustración que veis, que es un relieve que está en San Millán de la Cogolla, seguro que algunos habéis estado allí en Berceo. Está en la arqueta funeraria de San Millán. Como os ha dicho Emiliano, además su nombre, no el nombre como San Millán en la novela, sino el nombre como Emiliano, que podía ser el nombre de la época. Viene efectivamente en esa arqueta, en ese relieve, como San Millán estaba anunciando su profecía a los cántabros, y como después Leovigildo toma la fortaleza de Amaya luchando contra el guerrero cántabro Abundancio. Entonces, bueno, digamos que también ha sido uno de los puntos de partida para recrear la parte histórica y para documentarme también, que no es algo que yo me haya inventado. Yo he llenado algunos huecos, pero sí os digo que la novela está adecuadamente fundamentada en la historia, ¿no? Pues como os ha dicho Emiliano, a través de ese momento, pues voy recreando un poco la España visigoda en su relación con Cantabria y la instalación del Ducado de Cantabria. Aquí aparece la figura de Fabila, que es el poseedor de la moneda, aunque la moneda sea goda, ¿no? Es un triente que se llama, los trientes eran monedas de oro visigodas, y realmente la moneda tiene la inscripción de Leovigildo, pero su poseedor es Fabila. Fabila, algunos le conoceréis a lo mejor por ser el hijo de Pelayo, que se dice que le mató un oso en Asilces, ¿no? Pero realmente el Fabila este es su abuelo, ¿de acuerdo? Hay una interpretación que dice que el primero de Cantabria fue Fabila, su hijo fue Pelayo, y por eso Pelayo también llamó Fabila a su hijo. Había una costumbre de poner a los nietos como los abuelos, ¿no? Que es una costumbre que algunos seguro que habéis llevado a cabo, y quería aclarar este aspecto, ¿no? Entonces también se desarrolla en la novela un posible origen cántabro de Fabila, que no es para nada fantasioso, ni un exceso de cantabrismo, porque era apropiarnos de ninguna figura, sino que tiene su fundamentación histórica, ¿no? Parece ser que Pelayo su origen le tenía en el Ducado de Cantabria, y concretamente en el señorío de Liébana, ¿no? Tengo una de las acuarelas, es un árbol genealógico, que le tenéis aquí si alguno luego queréis acercaros a verle, en el que bueno, se describe, basado un poco en el libro de José Ramón Saiz, a lo mejor habéis leído alguno, El Ducado de Cantabria, si es un libro de historia, un ensayo histórico sobre el origen del Ducado de Cantabria y su relación con Pelayo, donde lo desarrolla perfectamente. Basándome en él, desarrollo este árbol genealógico en el que, bueno, pues se ve como de los señores de Liébana desciende Fabila, como hijo de Fabila Pelayo,
Y luego un entronque curioso, a pesar de que Pelayo, su hijo, muere, Ermesinda, su hija, pues acaba uniéndose con un hijo del duque Pedro, el segundo duque de Cantabria, de tal manera que el tercer duque de Cantabria, Alfonso I, se convierte en el primer rey de España. Es muy curioso ver cómo José Ramón Say establece toda una genealogía entre Favila hasta llegar al príncipe Felipe, bueno, al rey Juan Carlos, y de esta manera pues apoyar la tesis de que el reino de España tiene su origen en Cantabria. Bueno, es una curiosidad, pero fundamentada históricamente, ¿no? Bueno, no quisiera extenderme más, simplemente hacer algunas obligadas menciones. Por supuesto, también hay un aspecto religioso en la novela, porque eran tiempos donde se mezclaban las guerras, las religiones, bueno, las intrigas, ¿no? Entre todos los personajes que buscaban poder. De hecho, la monarquía visigoda se debate entre ser una monarquía hereditaria o ser una monarquía de elección entre los nobles. Y bueno, ahí tienen unas luchas de poder importantes que también aparecen reflejadas en la novela. Y como digo, hay un aspecto religioso, tanto en San Millán de la Cogolla como posteriormente. La descripción de la novela empezaría, digamos, en la toma de Amaña por Leovigildo y llegaría casi hasta la Reconquista. Y allí aparece la figura del monasterio de Toribio de Liébana, de Santo Toribio, y también el Lignum Crucis, que el Lignum Crucis es llevado a Santo Toribio para protegerlo de la invasión árabe. Ese, digamos, es el periodo final de la novela, cuando llegan los árabes y lo protegen. Y hay una vinculación entre Favila y Pelayo y este monasterio. No os digo más, pues para dejar un poco, como os digo, a la lectura, ¿no? Sí quisiera por último destacar un lugar que ha sido, digamos, mi nexo de unión con todas mis novelas, que es la Peña Maya. La Peña Maya es un lugar muy especial. Os he traído una foto por si alguno no habéis estado. Se ha considerado la capital de los cántabros a lo largo de su historia. Hoy está situada en Burgos, pero si en Valderredible nos ponemos en algún lugar estratégico, ¿verdad, Óscar? Pues yo creo que llegamos casi a verla. Está en línea recta, 15 kilómetros casi de Valderredible, y como os digo, fue la capital histórica de los cántabros, pero en sus diferentes épocas, y todos quisieron tomarla. Era, digamos, la fortificación más al sur. Realmente es una peña, pero si la miramos parece tal cual pues un castillo, una fortificación, y realmente tiene una panorámica de la meseta castellana pues espectacular, ¿no? Se ven kilómetros y kilómetros. Los romanos se pusieron en Saquisama, un campamento que es el actual Sasamón, que es un pueblo también muy curioso y digno de visitar. Tiene una iglesia que parece prácticamente una catedral, vamos, una basílica, porque es curioso encontrártela allí entre casas de adobe, que es lo que te encuentras al entrar al pueblo, ¿no? Son estas cuestiones de nuestra España, ¿no? Que tiene esos contrastes y esas curiosidades, pero es muy bonito, tiene vestigios romanos también. Y bueno, pues la Peña Maya ha sido mi nexo de unión, porque la Peña Maya fue tomada por los romanos, pero también fue tomada por los godos, como se dice en la novela, e incluso los árabes también quisieron conquistarla, con lo cual pues se ha convertido en un lugar mítico que fue lo que a mí me inspiró a escribir mis novelas. Bueno, pues de la novela ya nada más, simplemente algunas menciones, ¿no? Deciros que en la novela también intento mezclar etnografía, ¿no? Hay algunas curiosidades, como una historia de un molinero de Valderredible, o como guiños a la gastronomía campurriana y bayuca, ¿no? Que bueno, me gusta mucho también ese contacto con las gentes, con nuestras costumbres y tradiciones, y bueno, pues ahí intento hacer una mezcla que bueno, puede ser a veces, no sé si será suficientemente entendible, pero es mi forma de escribir y es como lo que yo quiero reflejar un poco de todo, no centrarme únicamente en la historia, ¿no? Hemos evolucionado y tenemos muchas cosas valiosas que hay que conocer, actuales o de hace menos siglos, ¿no? Simplemente agradecer a Juan Manuel Iglesias el que me ayudara a ambientar Julio Viga y a describirla, a Ángel Armesto, que es un leonés que hoy no has podido estar aquí, que es el autor de las acuarelas, que como os digo merece la pena que os acerquéis un poco y las veáis. Quiero dar las gracias también a Óscar, que le veo ahí atrás, que me enseñó muchos lugares de Valderredible y que de esa manera pues me ayudó. Hemos ido bastantes veces a La Coruja y a disfrutar de las rutas por Valderredible y bueno, pues se habla bastante también del valle porque merece la pena, porque es un lugar precioso como Campó, que bueno, mi ánimo es que la gente lo conozca y se anime a venir también, ¿no? Y simplemente deciros que también, bueno, la bibliografía que aparece en el libro, os he hablado de José Ramón Say, y también es importante la obra de Manuel Pereda de la Reguera, un libro, Cantabria, Raíz de España, que habla sobre el origen histórico de la monarquía, pero también de la lengua
y de una serie de cosas, ¿no? Que es fruto de la resistencia. Los cántabros se resistieron, los astures, los cántabros, los vascones, incluso en Galicia, esa resistencia que pusieron hizo pues que no fueran absorbidos ni por romanos ni por godos, sino que creásemos algo nuevo, que actualmente pues es España, ¿no? Y un glosario, como os decía. Pues nada, mis esfuerzos por escribir en mis ratos libres, porque tengo otro trabajo, pues tiene la satisfacción de días como hoy, en que me habéis querido acompañar y que yo os lo agradezco, y que también podéis compartir si queréis, pues en un blog en el que recojo, a ver si consigo situarme, en un blog en el que recojo no solo cosas de mis novelas, sino vídeos de rutas, noticias de Cantabria, fotografías, es decir, aquellas cuestiones que nos apasionan un poco a todos de Cantabria y que gracias a la tecnología, ya sé que otros también, pues tenéis blog y demás, y bueno, podemos ir compartiendo y disfrutando. Y nada más, también participo, como ha dicho Emiliano, en algunas celebraciones, como la fiesta de las guerras cántabras o la fiesta de la mitología de Nievas, que pienso que son cosas muy importantes porque nos ayudan a recuperar nuestras tradiciones, a conservarlas, en una época que tenemos medios para hacerlo, no medios económicos, que la crisis pues nos ha impedido a todos hacer algunos proyectos que había, ¿no? Pero sí, desde luego, mantener pues, las ganas de conservarlo y el espíritu de hacerlo. En fin, nada más doy las gracias. No hay un vino español, pero por cortesía de Nestlé, pues he traído unos bombones que espero que nos endulcen este final de tarde. Son de la Penilla, son cántabros también, así que, bueno, pues seguimos en la línea de defender un poco lo nuestro, ¿no? Y bueno, hay dos amables chicas con cierto parecido conmigo, que si estáis interesados en los libros, pues, y si simplemente queréis charlar conmigo, pues quedo a vuestra disposición y vuelvo a agradeceros el que habéis dedicado una tarde a hacerlo. Para mí es un placer venir a Campoo y a estos valles, pues para compartir mi ilusión por estos temas. Muchas gracias a todos. Que si alguien